tenés la aplicación, ¿no? Sí, sí. Ya la bajaste, Ya la bajé. Listo, ahí está. Sí, porque hace un tiempito que estamos con esto de... Te vi en Brasil, ¿cómo la pasaste en Brasil, no? En familia, tranqui. Ahí está, pero la disfrutaste. Sí, por Se supuesto. veía disfrutado y eso. Recargué pilas. Ahí está, listo. No, ahora en el programa lo importante de todo esto, del programa, se puede hablar de todo lo que queramos, ¿no? De lo que vos No quieras. hay problema alguno. Ningún problema. Bueno, podemos empezar. Ya lo conocías, ¿no? A Gustavo Arias, De vista, fotógrafo o sea que lo profesional. tengo de vista, sí, de Sí, algún sí, evento sí. me parece que lo he visto. Lo han correteado de todos lados, pero bueno, ahora se fue para Carnaval. Ah. Sí, vamos a hacer ¿Allá Artigas? en ¿O por Artigas. acá? No sabes el material que nos trajo. Mirá vos. Le estuvimos dando una relojeada, así que bueno, yo te voy a invitar también para Cuando quieras. veas este programa. ¿Podemos empezar, Gustavo? ¿Sí? Listo. 1, 2, 3, grabando. Bien, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto enorme darles la bienvenida una vez más a la movida uruguaya. Eso no salió, ¿no? Lo anterior no salió. Ah, está, ¿no? Le pregunto a Huerta. Bienvenido, César. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? La verdad que es un gustazo. Antes que nada, quiero decirlo, te lo quiero decir a vos porque es una falta de respeto decir que soy un periodista, un comunicador. Simplemente es una charla. Ajá. Y sinceramente estoy muy contento, muy alegre, muy feliz de que hoy estés acá. Pero siempre, principalmente, ¿sabes por qué? Porque hay un periodista de ley, un periodista que busca la información, y hoy te citamos, aprovechando un poco la situación de que hablemos de todo eso, de ese tema, porque la gente quizás a veces te han visto en los canales, te escuchan en las radios, y no saben qué es lo que hacen ustedes detrás de un micrófono o de una cámara, ¿no? Pero Bien. vamos a empezar por un principio, todo como un cuento, ¿no? Sí. Nacido y criado, Nacido en Rivera. quer dizer que a gente pode falar português, não tem galho nenhum. Pode, nenhum problema. Beleza! Tem muito pessoal que está trabalhando nos médios, Ah, fala muito bem mas daí, português. tuve 8 años trabajando en el Bandeirante, el canal dos Mirá vos, esportes, ¿qué te parece? y sí, el portugués. Pero contame, ¿de Rivera de dónde? ¿De De- qué zona? Bueno, del barrio Marconi se llamaba, ahí nací, Se sigue llamando, Sí, Barrio sí, Marconi, que donde, vamos a decirle por qué se llama Barrio Marconi. por Porque Guillermo donde- Marconi. Exacto. Bueno, está, cuestión que ahí la familia, sobre todo materna, pero también de mi padre, estaba todo allá en el norte del país, pero por motivos laborales mis padres ambos docentes, ahora jubilados, papá era inspector de escuelas y lo iban moviendo de un lado al otro. Entonces, cuando yo iba a cumplir 2 años, lo trasladan a Fray Bentos, se fue como inspector departamental de Río Negro. Otra parte de mi infancia entonces en Fray Bentos, ahí nace mi hermana, después lo mandan a Canelones y finalmente a Atlántida. En Atlántida yo tenía 8 años, mis padres se maravillaron con Atlántida y ya nos asentamos ahí. Y en Atlántida hice desde tercero de escuela, desde segundo de escuela, toda la escuela, todo el liceo, ahí hice mis mejores amigos, que son los amigos que conservo hoy. Y bueno, después ya jugaba el fútbol, empecé a estudiar comunicación social, la licenciatura en comunicación social. ¿A qué edad empezaste con...? Cuando terminé el liceo, a los 18 años, Bien. y ya tenía claro que quería ser periodista, no tenía ninguna duda. Era En tu una- adolescencia una se te vocación. despertó la vocación de Sí, ser periodista. Sí, claramente, en la adolescencia. ¿Por qué crees vos que esa vocación se te vino? No sé, son cosas que pasan. Yo creo que cada persona puede llegar a tener 2 grandes bendiciones. Algunos tienen la suerte de tener las 2, otros tienen una de las 2 y otros ninguna. Una es enamorarse, la otra es tener una vocación fuerte y clara. Yo de grande me enamoré, pero desde muy jovencito tuve una vocación muy fuerte. Si no se me daba para el fútbol y llegar a jugar en Peñarol, quería ser periodista. Y además estaba clarísimo que lo mío eran las letras, siempre fui un gran lector, siempre escribí mucho y empecé a escribir mejor cuanto más leía. Y bueno, nada, empecé a estudiar en la universidad y realmente me fue muy bien y terminé confirmando que era lo mío. Y ya te diría que en segundo año, con 18, 19 años, ya estaba trabajando en los medios. Cuando
Si vos me decís que te gustaban las letras, quiere decir que no tuviste mayor dificultad, porque hay dos cosas cuando hablaste de lectura y que te gustaba leer. Hay gente que le gusta leer, pero no le gusta hacer la parte que hoy por hoy estás haciendo, que es de la investigación, porque ustedes lo que en realidad hacen es buscar en una historia, en una situación, el contenido de ustedes, ¿tá? Es traer a la luz lo que está en esos textos ocultos, ¿verdad? Ahora, no pasa solamente por la lectura, porque según ustedes, a mí nos parece, ¿tá? Yo hablo de ignorante que soy, que tiene algún otro tipo de trabajo previo para corroborar lo que ustedes dicen. Por ejemplo, trabajo periodístico. Exacto. Sí. Y ese trabajo periodístico, ¿en qué consiste? Muchas veces, ¿no? Y en realidad son las cosas que vas aprendiendo en la universidad, precisamente en la facultad, en el aula, y después llevas a cabo en el día a día. Salir a buscar información, hablar con uno, hablar con otro, cotejar, no sea cosa que te tiren cáscaras de banana, porque hay partes interesadas en esto. Entonces, chequear un dato, una información con 2 o 3 fuentes, y si te lo confirman 2 o 3 fuentes, sobre todo 3 fuentes, ya lo podés dar y lo podés publicar. Claramente no contar una parte parcial de la historia, sino las 2 o 3 o 4 campanas. No siempre. Periodismo no es una ciencia exacta, no es matemática. No siempre 2 más 2 da 4 en periodismo. ¿Esto qué significa? Que cada caso se evalúa precisamente, cada caso. Yo de repente, ante una situación, puedo obrar de una forma y con la vara ética de determinado modo, y en otra esa vara me puede dar otro resultado. Pero bueno, en realidad esa pregunta que vos me hacés tiene mucho que ver con lo que es nuestro día a día, nuestra cocina. Yo hoy por hoy, por ejemplo, me he especializado en entrevistas. Hago entrevistas diariamente en Radio Universal, hago entrevistas semanalmente en Montevideo Portal, escribo crónicas para el exterior, para Chile, Colombia, Perú, México, España, Estados Unidos, con lo cual ahí son otros géneros periodísticos, es la crónica, es el informe especial. Pero las reglas básicas del periodismo son las mismas, ser riguroso. Cuando hablamos de riguroso, ¿a qué te referís? A ver. A que no es. César, lo que yo trato de. Me entregué algo y lo publiqué. Eso no es ser riguroso. Me entregué algo y lo publiqué. No, tengo que recontra chequearlo, tengo que estar muy seguro de lo que digo, tengo que cotejarlo. A eso voy con riguroso. No es me entregué algo y lo divulgué. Listo, está bien. Porque ahí nacen las famosas fake news, noticias falsas. Me entregué, lo divulgo. Hoy hay una preocupación por la inmediatez, por publicar antes que los demás, por ponerlo en Twitter antes que los demás, que van desmedro del rigor. Yo prefiero no ser el primero que dice algo, ser el tercero o el cuarto, pero que mi trabajo sea de mayor calidad. El que esté mejor escrito, el que tenga más fuentes, el que tenga más información, el que narre mejor una situación. Demostrar que en vano no pasaste todos esos años en una facultad o en un Totalmente. instituto para y ya hacer tu trabajo. A esta altura de mi vida, ya no solo en la facultad, ya hace 22 años estoy trabajando en periodismo. Entonces, sí en la facultad y los años de docencia también, porque soy docente de periodismo, sino también todos los años que estoy, desde que arranqué a los 20 años con esto. César, después de tantos años ya se hace una práctica, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la vez que vos te diste cuenta que la erraste feo y que no debiste haber publicado esa información? O quizás, no que la hayas cerrado a decir blanco por negro, pero por ejemplo... Es que yo no tengo por qué opinar, para empezar. Listo. Porque para las opiniones está la columna de opinión o una editorial. El periodista no tiene que opinar. Ese es si se quiere, un vicio del periodismo deportivo, que creen que un buen periodista tiene que opinar de todo. Pero hay muchos periodistas, informativistas, que, bueno, sí son periodistas, pero son informativistas que también dan su cuota de Pero ahí opinión. está la lealtad con el televidente, con el oyente o con el lector. Que le quede claro qué es información y qué es opinión. Si un periodista mezcla la información con la opinión y pasa gato por liebre, no está siendo leal con el público. Entonces... Pero vuelvo,
cuál era el meollo de tu pregunta. No. El tema de que se te estaba haciendo ya una práctica, pero ¿cuál era cuando alguna vez si te pasó de si has dado alguna información o has subido algún material tuyo que habrás pensado vos, no lo tenía que haber subido, no lo tenía que haber agarrado, que te hayas equivocado, por decirlo de alguna manera, sí, que acá nadie se equivoca. Pero no, por supuesto que te hayas equivocado, errado. 1000 veces, como cualquiera de nosotros y como cualquiera en su trabajo, 1000 veces me equivoqué, y cuanto más joven... Trato de buscar la manera de preguntártelo para no faltarte respeto. Y no me lo está faltando. Me equivoqué 1000 veces. Te cuento una que es muy divertida. Y yo estaba empezando en el periodismo, pero no me di cuenta, pasó los controles del editor y todo. Yo cubría policiales en ese entonces, te hablo, tenía 21, 22 años, cubría policiales para el diario El País, empresa en la que trabajé 10 años en El País. Y puse en una crónica que una persona había muerto de un disparo de arma blanca. ¿Cómo va a ser un disparo de arma blanca? Claro, sí, creo que sí. ¿Entendés? Porque arma blanca es un cuchillo, algo punzante, algo cortante, un disparo de arma blanca, salió publicado eso. Ese fue un error divertido. Recuerdo un colega, no voy a dar el nombre, no importa, de hecho, que una vez había fallecido el cantante Rodrigo, el Potro, ¿te acordás? Potro cordobés, murió en un accidente. Bueno, él hace la crónica de que murió en un accidente el Potro Rodrigo. El párrafo final era: huelga a decir que el concierto de Rodrigo en el Palacio Peñarol no va a ser posible. Y bueno, y sí, se acaba de morir el hombre. Claramente no va a ser posible el concierto. ¿Quién no se mandó una macana? Todos nos equivocamos. El tema es obrar de buena fe. La bisagra, lo que vos tenés que dormir tranquilo es si vos no operaste. Y yo nunca operé para nadie. Entonces, duermo tranquilo de que me puedo equivocar, pero nunca voy a operar. Nunca voy a tergiversar algo para favorecer a alguien. Has tenido, porque ¿qué pasa? El nivel de periodismo que tenés vos, que tenés tú, es incisivo, es sincero, y muchas veces la gente que los escucha dice: este tira para un lado, este tira para otro, pero pasa 2 o 3 meses, y ven el otro costal de la bolsa, ¿no? Y lo que hacen es decir: claro, porque lo que pasa es que ahora como, ¿entendés? ¿Pasa o no pasa? Mirá, lo que me tiene muy contento vos, a mí, como persona, como periodista, ¿cómo haces para jugar con esos sentimientos del público? Porque en realidad tú haces esta investigación, tú pasas esa información para que el público se nutra y sepa del trabajo que tú hiciste. Pero ¿manejás esos puntos dentro de la balanza? ¿Qué cosa? La información, ¿manejada para que no se vaya por un lado o para el otro? No, la información va para donde tiene que ir, yo no tengo que aquilatarla y mi imagen queda en un segundo plano. O sea, yo trato de decir las cosas como son, no me importa quién favorece, precisamente, porque no es ficción, es realidad. Entonces, yo creo que tenemos que somos solo vehículos, por algo se llama medio de comunicación, porque no somos un fin. Somos medios. Los periodistas hoy somos medios de comunicación también nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene su propia reputación, su propia credibilidad y tenemos nuestras redes sociales. A mí me siguen en Twitter más de 36.000 personas. Bueno, casi un estadio lleno. Claro, pasaron algunos, ¿no? Y esa gente es gente que cree lo que yo digo o le interesa mi opinión. Porque en mis redes sociales sí opino. Son mis redes sociales. Es distinto. ¿A qué voy con esto? A que no puedo estar pendiente de si me dicen facho o me dicen foca o me dicen oficialista o me dicen oposición. Afortunadamente, todas las semanas me están tildando de una cosa y de la otra. Bueno. Y digo afortunadamente porque si te tildan de foca y te tildan de facho en la misma semana o con diferencia de 10 días, por episodios distintos, significa que estás haciendo bien tu trabajo. Como los periodistas deportivos, que algunos
los tildan de manchas, están convencidos que son manchas, y otros dicen que ese mismo periodista es recontra bolso y tiene la camiseta puesta Nacional. Bueno, ese periodista está haciendo bien su trabajo. Bien, bien. Hablando de Foca ¿no? Y de facho. Y de facho. ¿Te interesa la política? Sí, la política sí. Lo que no me interesa son estas etiquetas y esta No, grieta que vive la sociedad. pero sí te interesa. La política, por ¿Qué tan supuesto. importante para un periodista es la política? Y depende del periodista. Para un periodista deportivo quizás no lo sea tanto. Para un periodista que cubra agro, depende. Hay muchos tipos de periodistas. Yo trabajo con temas de actualidad y desde hace 2 o 3 años, desde mi salida de Santuiseña, estoy haciendo un periodismo mucho más político. Porque hago entrevistas políticas todos los días en Universal, porque hice periodismo político en Revista Noticias, que es la filial uruguaya de Noticias Argentina. Y porque en Montevideo Portal también hago entrevistas políticas. Entonces, y porque a mí ciudadano me interesa la política. Entonces, volvemos a lo de que no es una ciencia exacta. Hay periodistas que de repente no cubren política y les resbala. Cualquier periodista deportivo X, el que vos quieras, un periodista que cubra farándula, puede no interesarle la política. Sí. A mí me interesa. ¿Sabes cuál es el gran tema que me gustaría que lo charlemos? Es cómo saber, porque viste que hay un montón de opiniones, y vos lees los diarios y a veces no dicen lo mismo, porque no dicen lo mismo, dicen la misma noticia. ¿Dónde creer y cómo creer y cómo saber la verdad? Porque en realidad, el albañil, el pintor, el chofer, no tiene ese tiempo que tienen ustedes, que ustedes trabajan por eso, para llevar esa información. Pero ¿cómo creerle al periodista lo que escribe? Y bueno, Porque en realidad son horas que ustedes pasan y alguien que es chofer no va a poner a investigar. Aparte ustedes lo saben hacer. pero yo creo que ahí está. ¿Cómo saber quién ahí, dice la... Y bueno, ese es el gran dilema. Pero el que está del otro lado, el chofer, el albañil, el pintor, como decías vos, es el que termina premiándonos a nosotros con su credibilidad. Y es cada uno el que elige. Cuando va al kiosco, a qué medio le cree, y donde deja su dinero para comprar El País, El Observador, o La República, o Caras y Caretas, o El Bocón, es al medio el que está premiando. Lo mismo a la hora de sintonizar. Si a la hora del noticiero, al volver del trabajo, la gente elige Universal para escuchar mi entrevista, el noticiero que comienza antes, media hora de noticiero, y después mi entrevista en profundidad, esa gente me está premiando a mí. Si a esa hora eligen escuchar a Juan Miguel Carsolio en Sarandí, lo están premiando a él. ¿Quién dice la verdad? Bueno, yo creo que en esto es como en cualquier profesión o cualquier oficio. Hay buenos, malos, muy buenos, mediocres, y no hay una... Cada uno elige a quién creer, y de eso se trata. César, y vos te das cuenta que a veces es muy complicado leer la información, principalmente política. Digo, o sea, porque al final no sabes aquí, porque viste que todo el mundo es lo mismo que el fanatismo, y de eso quería hablar un segundito contigo. Sí. ¿Vos no considerás que hoy por hoy existe más el político, o sea, la persona que hace política, al fanatismo? ¿Vos, no notás más eso, que hay más fanatismo por un partido político, por otro? Y no, ¿En la gente o en los políticos? En la gente. Bueno, lo que hablaba más temprano, yo veo que hay una grieta, no al nivel de Argentina, afortunadamente estamos muy lejos de eso, pero el gesto maravilloso de Vázquez y Lacalle el 1 de marzo, donde se señalaban los dos, se aplaudían los dos, Lacalle, Pau le ofrece el brazo para ayudarlo a bajar a Tabaré Vázquez. Lo que mejora Uruguay en imagen, la imagen que estamos brindando al mundo es maravillosa. Y mientras los mandatarios salientes y el entrante dan esa imagen, nosotros digo los uruguayos, en redes sociales nos arrancamos los ojos porque no sé qué, porque sos un facho, que sos una foca, que no sé qué, ya se van, se fueron, venimos. ¿Te parece sano para nuestra Constitución?
¿Qué cosa? Es esa parte del público que hace eso. No, es que no pasa por la Constitución, pasa en redes sociales, está muy lejos de la Claro, Constitución. sí. Me parece que no es sano para la democracia, claro, para la democracia, sociedad. eso es lo que quise decir. No es sano para la sociedad. Tendríamos que bajar un poquito la mano, Y bueno, ¿no? y sí, y nosotros los comunicadores, el 1 de marzo, el domingo, éramos muchos los que decíamos, este es el camino, va por acá, paremos un poco la pelota, decímosle suelta al nuevo gobierno, lo hayamos votado o no, porque si le va bien nos va a ir bien a todos. Claro, sí. Pero yo veo ahora muchos frentistas hablando pestes del gobierno de la calle Pau, que tiene 3 días de asumir. Como hace 5 años atrás veía gente de derecha y centro derecha hablar pestes y desearle lo peor al gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, me parece que mientras sigamos pensando así, no vamos a recuperar la estatura moral que alguna vez tuvimos como sociedad. Eso es espectacular. Me parece que todos deberíamos, a ver, si somos hinchas de Nacional y Peñarol, que a mí eso sí me duele también. Es que ahí está el punto. Es que fútbol es fútbol y la política se ha futbolizado. Ahí está. Y es feíto eso. Otra de las cosas que, en tu opinión, yo lo voy a decir en vivo y en directo, ¿no? Yo pienso que el Frente ha errado en las cosas que cometió, ¿no? Hubo cosas que error, no hizo todo mal. Hizo cosas que muy bien llevó, habían cosas que se le escaparon de las manos, pero vos considerás que porque ¿qué pasa? Antes de asumir ya estaba decretado paros. Sí. ¿Vos considerás que este gobierno que entra va a tener las mismas facilidades que tuvo el gobierno del Frente Amplio? Facilidades no va a tener ninguna, es lo Porque primero. el Frente Amplio tuvo facilidades de que cero paro, cero descontrol, cero... No, cero paro no, Había pero cosas, yo creo que el no. PCNT se va a poner más de punta con un gobierno liderado por la calle Pau que un gobierno liderado por un presidente del Frente Amplista. Eso no tengo dudas. Máxime con la ley de urgente consideración, que ya está generando resquemores, y ADES, el sindicato de docentes, ya anuncia un paro a una semana de haber comenzado a gobernar este poder ejecutivo. No la va a tener todas consigo, va a tener un año harto difícil. Tenés que ensamblar una coalición que se formó para ganar las elecciones y recién ahora va a empezar a gobernar. Tenés una ley de urgente consideración de casi 500 artículos. ¿Ya se conoce? No, el texto final no. Hay un anteproyecto, Sí, un borrador, esbozado. y se están. Ahí está. Cada colectividad política le está haciendo sus retoques. Todavía el texto final no se conoce y después se tiene que votar y tiene 90 días para aprobar. Pero a los 90 días, esté como esté, sale aprobado. Sí o sí. Está. Sale aprobada sí o sí. Eso es lo peligroso. También este año tenés ley de presupuesto. Y el presupuesto, tenés que fijar el presupuesto quinquenal. Entonces es un año y rendición de cuentas. Es un año harto difícil. Te diría, sin temor a equivocarme, que de los 5 años de gobierno de la calle Pau, el más difícil va a ser el primero. 2020 va a ser el año más difícil. A no ser que le pase la Gran Valle, que le cae aftosa o le viene una... Sí. Si no aparece nada en el horizonte, que hoy no están los Porque venga de planes, China por eso, el coronavirus, Sí, ahí está. eso puede pasar en cualquier momento. Ojalá. Pero digo, bueno, dicen excepto, que ya está en Argentina y en Brasil. por dicen. eso puede, pero bueno, es algo menor comparativamente con lo Sí, que hablamos, ¿no? sí. Crisis bancaria, atraso cambiario. Si no viene nada que no están los planes, sortear este primer año va a ser, si lo sortea con éxito, ya la va a tener todas más consigo la calle. Ahí está. Ya, después que van a regalar en este primer año, después... La va a tener brava, Ahí pero está. Después que agarren va la a tener bajada, que demostrar de qué está hecho. Una de las preguntas como periodista que quiero hacer. Estuvimos en 2 debates, de la calle y de Martínez. Esos 2 debates que tuvimos, ¿te gustaron? ¿Quedaste satisfecho? No mucho. Me gustó más el segundo que el primero. En el primero, porque además creo que uno de los contendientes fue realmente muy malo en el primero, que fue Daniel Martínez, que no dio pie en bola y le costó expresarse, le costó hilvanar algunas ideas, y creo que un claro ganador que fue la calle Pop. El segundo estuvo un poco más parejo, noté un Martínez más convencido, más combativo, y me gustó un poco más ese segundo. Pero también hubo algunos golpes bajos y arteros
que me parece que no hacen a la cosa. Ahí está. Y otra de las cosas. Pero creo que terminó de cerrar su victoria la calle Pau con los debates. De todas maneras, no quedó anunciado todos los inconvenientes que habían detrás de eso, porque después del debate, después que sale, que ya se perfila a ser presidente, ya se sabía de que iba a subir todos, que iban a haber aumentos de impuestos. Bueno, en realidad eso se supo. Y no se habló en el debate. En campaña se dijo que no, siempre se dijo que no en toda la campaña. Los dos dijeron. Ahora la realidad indica otra cosa y el Partido Nacional lo que dice es, pero lo que pasa es que el Frente debió haber aumentado el 1 de enero y no aumentó. Claro, entonces no dejan ese fardo a nosotros. En 4 días de diferencia del debate, no lo sabían. No, en toda la campaña no se dijo que no se iba a aumentar. Recién ahora se está asumiendo que van a tener que aumentar porque se encontraron supuestamente con una realidad económica peor de la que creían encontrar, sumado que esperaban que el 1 de enero que hiciera los ajustes tarifarios sea el gobierno saliente del Frente, y el Frente no quiso hacerlo. Le dijo, no, esta medida antipática hacela vos, no nosotros. Exacto, está bien. Una más y no está, listo. Perdón, pero te tengo dale, que aprovechar porque arriba. ¿qué pasa? En la movida uruguaya no se habla de política y tengo una persona que se especializa en esto y lo que decís vos... Igual soy más no especialista en periodismo que en política, pero bueno. Bueno, está. Pero de política sabes un poquito más que nosotros. Ahora decime una cosa, ¿qué opinión te merece dos personalidades de la política que me parece que fueron el destape de estas elecciones? Una hablo del señor Manín Ríos y otra hablo del señor Talvi. ¿Qué opiniones porque fue asombroso primero? Talvi yo no pensé que iba a escalar de esa manera, sí. y la sorpresa más grande que recibió el país fue la de Manín Ríos. Sí. ¿Por qué se debe? ¿Cómo? ¿A qué se debe? Creo que había un electorado cautivo que nadie estaba aprovechando, que era, hablo de Manín y Ríos, no de Talvi. Había un electorado de derecha, siempre se dijo que Uruguay tenía un 10% de derecha, pero derecha, no de centro-derecha, no, derecha, y nadie lo estaba sabiendo aprovechar porque Novik no supo aprovecharlo. Guido Manín Ríos supo hablarle a ese público y dio mensajes a ese público, y lo conquistó. Y llegó con un aire, a mucha gente le entusiasmó que sea militar, le entusiasmó la promesa de mano dura en la inseguridad, eso les acabó el recreo. No, pero es cierto. No, quedó. Y hubo fuga de todos lados, hubo fuga de votos blancos, fuga de votos colorados y fuga de votos del MPP, todas hacia Manini. Ahí la fortaleza de Manini. Supo hablarle a un público que estaba harto de determinadas cosas, sobre todo de la inseguridad, y les pareció un outsider que compraron. Como pasó en la interna blanca con Sartori también. Mucha gente compró la figura renovadora y el aire fresco de Sartori, aunque vendiera espejitos de colores. Sí. Y en el caso... Se notó en la votación, se notó. Sí, claro, o sea, claro. Y además que no sea político. Eso gustó también. Está pasando a nivel mundial eso. Pasó con Bolsonaro, pasó con Trump hace unos años atrás. Y en el caso de Talvi, estamos hablando de un perfil totalmente distinto. De hecho, en campaña Talvi y Mieres dijeron que no se iban a sentar en la misma mesa con Manini, que estaban en las antípodas. Y acordate que en esta campaña electoral municipal también los colorados, la gente que había abierto propuso el nombre de Manini, entonces los colorados retrucaron con el nombre de Talvi. O sea, no están en la misma sintonía política Talvi y Manini. Diría Talvi y Mieres de un lado, Manini del otro. Claro. Entonces, ya te analicé a Manini porque creo que escaló. En el caso de Talvi, recordemos que el que durante muchos meses primereaba en las encuestas era Sanguinetti, en la interna colorada, Sí. que volvió a la política y revitalizó el Partido Colorado. Y el otro que revitalizó, entre los dos, se complementaron mucho para darle un nuevo aire al Partido Colorado, que estaba muy bajo. Talvi me dijo a mí en un par de entrevistas, me decía que los focus group que analizaban a él como fenómeno y los estudiosos que él tenía detrás le decían: a todos los que te conocen compran tus ideas, todos los que conocen tus propuestas las compran a pie juntillas. El desafío para Talvi era hacerse conocer, sobre todo en el interior, porque era un académico muy destacado, sobre todo en Estados Unidos, docente de Cambridge, o sea, una luz.
Pero acá en Uruguay, ese intelectual, economista, no era muy conocido fuera de los grupos de pares, de los grupos intelectuales, de una élite más informada. Entonces, el gran desafío de Talvi fue hacerse conocer. Una vez que pasaron los meses y Talvi empezó a recorrer el interior del país, empezó a hacerse conocer, empezó a ganar adeptos. Y le ganó en lo que fue un batacazo a las internas a Sanguinetti. Hizo buena sintonía con la calle Pou, porque en ideas piensan bastante parecido, Mieres también, diría. Y bueno, de ahí el nombramiento de canciller, un paso, ¿no? Se transformó en la segunda figura más fuerte del país. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo... Me dijiste que era la última. No. Ya quiero terminar con eso. ¿Estás de acuerdo entonces de que Manini Río, por un motivo de necesidad, la gente lo votó, sí, y por el conocimiento que tiene, la gente lo votó a Talvi? Sí. O sea, debería ser... No, también por sus ideas. No, por eso digo. Básicamente por sus ideas. Yo lo vi hablar al hombre, por el conocimiento, o sea, sería un buen mandatario. La gente me parece que no le dio una carta de vamos arriba porque todavía no es conocido. ¿A Talvi? Sí, a Talvi. Y no le dio, pero viene en un camino... No le dio el cuero para presidente, pero sí hace una buena gestión, sí, ahí está. En Cancillería, en relaciones exteriores. En algún momento, es que por algo Manini Ríos no aceptó ser ministro, por algo va a marcar un perfil propio desde el Parlamento. Claro. Yo creo que a partir del tercer año, tanto Manini como Talvi se van a ir separando de la coalición para marcar su perfil propio cara a las próximas elecciones. ¿Y el Blanco, tío Rico, vos creés que puede llegar a levantar o hacerse conocer? ¿Sartori? Sí. Bueno, hacerse conocer, sí, de ahí a que le dé el paño para ser presidente, va a tener que hacer una gran legislatura, va a tener que ser un gran legislador. Y al día de hoy es una incógnita. Claro, ¿Qué puede dar como legislador? Es una incógnita. César, de corazón, muchísimas gracias por tu Placer. tiempo. Para nosotros fue hace un honor. Rato que lo teníamos hablado. Fue un honor. Yo había empeñado mi palabra que iba a venir. Como 2 años más o menos. No sé si tanto, pero un año seguro. Sí, pero así que no, pero por H por B nunca podíamos. Y ahora se dio. Que fue un honor, no va a ser la última vez. El 20 de julio va a ser el cumpleaños de la movida uruguaya. Te vamos a invitar, vamos a hacer un evento. Dale. Contamos con tu presencia. ¿Cómo no? César, me comprometo. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Dale, muchas gracias a vos. Amigas y amigos, desde ya agradecerles a todos ustedes por compartir este video, por darle me gusta, dejar sus opiniones y nos volveremos a reencontrar. Cuando se enciendan esas luces, se prendan esas cámaras, digamos, bienvenidos una vez más a la movida uruguaya.